Hermanos, el día de hoy yo quiero compartir el capítulo 2 de Efesios, del 1 al 10. Y voy a pedir que tengáis la Biblia abierta. No vamos a recurrir a todos los versos. No vamos a ir verso a verso, pero sí vamos a englobar 3 ideas generales que nos presentan estos 10 versículos. La carta de Efesios, hermanos, personalmente para mí es la mejor carta que escribió Pablo en el Nuevo Testamento. No seguro alguno de vosotros tendría alguna carta en especial, pero a mí la carta de Efesios realmente ha impactado mi vida de manera profunda. Y si yo tuviera que ponerle un título a esta carta, yo le pondría Solo por gracia. Solo por gracia, hermano. Porque si tú el día de hoy estás aquí sentado es por pura gracia. No importa de dónde vengas, no importa quién eres, no importa lo que hayas hecho. Si el día de hoy tú tienes a Cristo en tu corazón es por pura gracia. No hay ninguna otra explicación. Y ese es el mismo título que le he querido poner hoy al sermón. Solo por gracia somos salvos. Solo por gracia. Que el Señor me ayude, hermanos, en mis limitaciones, que las reconozco que las tengo, y en mis debilidades, para comprender y explicar el día de hoy bien su palabra. Vamos a leer Efesios capítulo 2. Del 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Vamos a orar. Señor, Creador del cielo y de la tierra, aquel que habita en luz inaccesible, que el día de hoy por tu pura gracia y misericordia nos permites abrir libremente tu palabra. Nos permites libremente que tu iglesia se reúna para exaltar, bendecir tu glorioso y maravilloso nombre. Nos permites el día de hoy poder recordar aquel sacrificio maravilloso de tu Hijo en la cruz del Calvario, y nos permites celebrar con gran gozo que Él también resucitó. Gracias te doy, Señor, por esta congregación. Gracias te doy, Señor, porque aquí hay un pueblo que vive tu palabra, que predica tu palabra, Señor. Sigue bendiciendo esta iglesia, Señor, y bendíceme a mí también, Señor, con la comunión de estos hermanos. Te doy las gracias por todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, los textos que acabamos de leer, yo creo que son unos textos muy conocidos por todos nosotros, ¿verdad? Unos versos que hablan acerca de la gracia de Dios derramada sobre personas que no merecían absolutamente nada. Y esto queda muy claro en los 10 versos que hemos leído. Pero también Pablo ya viene desde el capítulo 1 anunciándonos esta verdad, de que el Dios Trino tuvo que intervenir para salvar al hombre. Yo te invito a que en casa tú puedas leer el capítulo 1 y puedas analizar estos versos que Pablo también escribe. Nos muestra cómo el Dios Trino tuvo que intervenir de manera soberana para poder salvar al hombre. Porque si Dios no interviene, ninguno de los que estamos sentados en este lugar se salvaría. Vemos en el capítulo 1 cómo el Dios Padre escoge a quién salvar. Vemos cómo el Dios Hijo hace efectiva, verdadera y eficaz esa salvación. Y vemos también al Dios Espíritu Santo sellándonos con las aras de nuestra promesa de redención. Ahora bien, dejando esto claro, tú tal vez te puedes llegar a preguntar, si Dios lo hizo todo, ¿qué he contribuido yo en mi salvación? ¿Qué he hecho yo para ser salvo? Pues sí has contribuido, mi hermano, en una parte, con tu pecado. Solo has contribuido con tu pecado para hacer efectiva tu salvación. Porque Jesucristo nos dice en el Evangelio que Él no vino a llamar
a justos y a santos, sino a pecadores e injustos al arrepentimiento. Si tú algún día te quieres colgar una medalla por tu salvación, cuélgate la medalla de pecador, porque es eso lo que cada uno de nosotros somos fuera de Cristo. Pablo en los 3 primeros versos del capítulo 2 hace un diagnóstico, mis hermanos, totalmente devastador con respecto a la humanidad, y esto nos lleva a nuestro primer punto, que es lo que somos por naturaleza. Dice los 3 primeros versos: muertos en delitos y pecados. La verdad que es un panorama terrible y sinceramente muy difícil de aceptar por cada uno de nosotros, porque choca de frente con nuestro orgullo. Pablo te está diciendo en otras palabras: muerto en tus pecados, siguiendo en esclavitud la corriente de este mundo, engañado por Satanás, haciendo lo que es natural en ti, que es rebelarte contra Dios. Por tanto, estás bajo la justa y santa ira de Él. ¿Cuántos de los que viven sin Cristo podrían aceptar este panorama que Pablo le presenta con respecto a su persona? ¿Cuántos de los que tú conoces que están sin Cristo podrían aceptar esto? Pero mis hermanos, aunque ellos no lo acepten, esta es la realidad de todo ser humano alejado de Dios. Tú en el mundo, hermano, puedes encontrar muchas religiones, y algunas de estas religiones también se adaptan a tus exigencias. Pero Pablo en estos 10 versos nos está mostrando que en el mundo solamente hay 2 religiones o 2 clases de personas: las que siguen la filosofía de este mundo, muertos en sus delitos y pecados, y los que siguen a Cristo, los que viven bajo la gracia de Dios. Por tanto, todos los que viven alejados de Dios tienen un panorama de muertos en sus delitos y pecados. Y ciertamente, hermanos, muchos de los que conocemos tal vez aceptarían el hecho de que tú le digas: mira, necesitas cambiar un poco tu conducta, o necesitas cambiar un poco tu personalidad, ser un poco más amable, ser un poco más generoso. Pero la realidad del problema de tu amigo que está sin Cristo es que está muerto. La realidad de su problema es que su pecado ha calado profundamente en su corazón, y un cambio de conducta o un cambio de moral no lo va a salvar. Y el mundo, mis hermanos, alejado de Dios, no entiende esto y empieza a dar soluciones erróneas al problema que se enfrenta. Vemos la corrupción que hay en el mundo, hermanos, y el mundo pecador empieza a dar soluciones que no son el verdadero remedio al pecado. Algunos, al ver el problema tremendo que estamos viviendo hoy en día, con el aumento de las violaciones, los asesinatos y las guerras extendidas por todo el mundo, alegan que la solución para el hombre es elaborar más políticas sociales, porque sacar al hombre de la pobreza le va a ayudar a ser mejor persona. ¿Cuántos de vosotros habéis oído esto, hermano? Pero lo cierto es que tú puedes ser pobre y depravado y corrupto, o ser rico y ser más depravado y más corrupto, porque esa no es la solución del hombre. Buscar soluciones externas al problema interno del hombre, que es su pecado, nos va a llevar siempre a fracasar. Leí hace unas semanas, hermanos, un artículo que hablaba acerca de la juventud aquí en España, y este artículo trataba acerca de la sexualidad y la terrible corrupción sexual que hay en día hoy en nuestra sociedad, especialmente en los jóvenes. Y por supuesto este artículo daba la solución a este problema. ¿Y sabes cuál es la solución? Más educación. Más educación para nuestros jóvenes. Pero lo cierto, hermanos, es que una vez más el hombre busca una solución errónea al verdadero problema, que es el pecado del corazón de los jóvenes. Hoy en día vivimos en una época privilegiada. Hoy en día vivimos una época donde tenemos tanto acceso libre, gratuito y de calidad a la educación, y también seguimos viviendo una época más corrupta sexualmente, porque la educación no es la solución para el problema del corazón del hombre. La educación no es, hermano, la solución para el problema que tienen los jóvenes con respecto a la sexualidad. Y una vez más, la sociedad empieza a dar soluciones erróneas que los llevan a seguir sumergidos en su corrupción y en su pecado. Unas políticas sociales, hermanos, bien destinadas, pueden librarte de la miseria. Una educación puede hacerte una persona moralista, y esto logrará tal vez librarte de algunos problemas en tu vida. Pero solo el Evangelio puede librarte de la condenación eterna. Solo el Evangelio de Cristo puede salvar al hombre. El hombre nunca salvará al hombre. El hombre nunca salvará al hombre. Y tú tal vez te preguntes ahora que no conoces a Cristo, ¿salvarme de qué?
Y esta es una pregunta que me hizo un hombre un día en la mañana cuando le compartía acerca del Evangelio. Y yo le respondí sinceramente, salvarte de ti mismo. Porque tú eres tu mayor enemigo. Tú eres tu mayor enemigo. Porque tú constantemente te inclinas a hacer lo malo. Tú constantemente te inclinas a hacer lo malo. Todo hombre alejado de Dios, todo lo que toca lo transforma en pecado, sin necesidad de ninguna influencia externa. Tenemos dos ejemplos, hermanos. Dios nos proveyó de una bendición tremenda, el alimentarnos y disfrutar de los alimentos con acción de gracia. Pero el hombre impregnado de pecado, ¿qué ha hecho del privilegio de alimentarse? Gula, glotonería. Todo lo que el hombre toca lo ensucia. Todo lo que tú tocas, alejado de Dios, lo ensucia y lo transformas en pecado. Ayer el pastor Will Graham decía, el sexo lo creó Dios, para que tú lo disfrutes, para que sea placentero, para que te goces en él dentro del marco del matrimonio, entre un hombre y una mujer. Pero ¿qué ha hecho el hombre con su pecado cuando toca esta bendición que Dios nos ha dado? Lo transforma en fornicación, lo transforma en homosexualidad, lo transforma en pedofilia, zoofilia y demás aberraciones, hermanos. Todo lo que el hombre toca alejado de Dios lo transforma en pecado. Así que si tú te preguntas el día de hoy, ¿de qué me ha venido a salvar Cristo? De ti mismo, de ese pecado que brota de tu corazón. O alguno de vosotros podría decir que esto no es así. Alguno de vosotros podría decir que no ha pecado cuando son las 12 menos 10 de la mañana. Todos, mis hermanos, nos hemos desviado. Todos hemos hecho lo malo. Andar en la corriente de este mundo es ser como aquel necio del Salmo 53. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Tal vez tú estás diciendo ahora mismo en tu corazón, no hay Dios. Tal vez has venido a este lugar invitado por un amigo para que ya deje de ser tan pesado. Y tal vez digas en tu corazón, no hay Dios. La Biblia te llama necio, pero no te está haciendo un análisis académico, no te está examinando intelectualmente al llamarte necio. Porque tú puedes ser muy intelectual y ser necio a los ojos de las Escrituras. Cuando la Biblia te llama necio, te está llamando un ser inmoral. Porque cuando el incrédulo dice que no hay Dios, lo que está diciendo es que yo puedo hacer con mi vida lo que me dé la gana, porque no hay nadie que me juzgue. No hay nadie que venga a juzgarme a mí. Yo soy mi propio Dios. ¿Cuántos conocemos a personas que dicen esto? Yo soy mi propio Dios. No hay quien me juzgue. Y esto no es más que una mentira de Satanás que los hombres han abrazado como una verdad. Esta no es más que otra de las mismas mentiras que Satanás dijo en el huerto del Edén cuando le dijo a Adán y Eva, ¿así que Dios os ha dicho? Y tal vez el día de hoy Satanás te está diciendo a los oídos, ¿así que Dios ha dicho que tú eres un pecador? ¿Así que Dios ha dicho que tú eres un hombre o una mujer muerta en tus delitos y tu pecado? No le creas, no le creas. Tú eres un campeón, tú eres un vencedor, tú eres bueno, tú no le haces daño a nadie. Y aún, mis hermanos, esta mentira se ha introducido dentro de las iglesias. Aún esta mentira, mis hermanos, es predicada lamentablemente domingo tras domingo, donde en vez de escuchar que tú estás muerto en tus delitos y pecados, alejado de Cristo, escuchan que eres un campeón y que Dios te necesita a ti. Dios no te necesita, hermanos. Dios no tiene menos gloria porque tú no hayas venido hoy a la iglesia o porque no la alabes mañana. Dios sigue siendo Dios. Dios es Dios del que le cree, el que le ama, y Dios es Dios del incrédulo también. Si algún día tú logras sacar tu campeón que llevas dentro, decía un pastor, encárgate de crucificarlo, porque en el infierno están llenos de campeones. Tú estás muerto en tus delitos y tus pecados si estás sin Cristo. Este evangelio no es más que un evangelio humanista centrado en el hombre, ya que la realidad es que no hay justo ni a uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Pero ¿sabes qué, hermano? También una realidad que un muerto por naturaleza no puede buscar a la fuente de la vida. Si tú estás muerto, hermanos, no puedes buscar a la fuente de la vida por tus propias fuerzas. Y esta es la situación en la que todos estábamos.
Y lo llamativo del verso 3, hermanos, es que el mismo Pablo se incluye en esos todos. Él dice, todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos andábamos en la corriente de este mundo. Y la verdad es que es muy fácil darnos cuenta de cómo un amigo o un hermano nuestro que anda libremente en sus pecados, decimos, wow, esta persona está andando según la corriente de este mundo, esta persona está muerta en sus delitos y sus pecados. Pero qué difícil es darnos cuenta de una persona que es religiosa, pero que realmente está viviendo también en sus delitos y sus pecados. Y Pablo se incluye a sí mismo en estos versos para que nosotros estemos atentos a esta realidad, hermanos. Pablo era fariseo de fariseos. Pablo cumplía a rajatabla la ley de Dios y aún así él se dice, todos nosotros andábamos en otro tiempo, muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Mis hermanos, uno de los problemas que tenemos hoy en día, sobre todo en las iglesias reformadas, calvinistas de 5 puntos, es que somos religiosos. Es que nos creemos a nosotros mismos, como hizo un pastor también, la última Coca-Cola del desierto. Creemos que Dios nos necesita también a nosotros. Creemos que Dios no va a impactar la sociedad si no es a través de nosotros. Y si ese es tu pensamiento el día de hoy, déjame decirte que tú estás muerto en tus delitos y pecados, igual que Pablo. Y la misma paga que tendrá tu amigo que peca abiertamente será para ti, el juicio de Dios, si no te arrepientes. Todos, mis hermanos, estamos bajo el justo juicio de Dios. Seas el hombre más religioso de este lugar o seas el más pecador de este lugar, tu pago será el mismo. Y creo también, hermanos, que estos versos que hablan acerca de la ira de Dios chocan mucho con la idea errónea que muchos hombres se han hecho acerca de Dios. Dios es amor, dicen algunos, ¿verdad? Dios es amor y ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y esto puede sonar muy bonito, pero no es más que una mentira. Dice el salmista en el 7:11, Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador. Su ira está sobre ti todos los días si tú estás sin Cristo. Y aunque tal vez tengas una idea de este Dios, todo amor, déjame decirte que nuestro Dios también es fuego consumidor y de ninguna manera tomará por inocente al culpable. De ninguna manera. De ninguna manera. La ira de Dios ha de manifestarse sobre el pecado. Mis hermanos, tú te has puesto a pensar, si Dios es santo, es porque aborrece el pecado. Si Dios es justo, es porque aborrece la injusticia. Si Dios, en el nombre de su amor, pasa por alto tu pecado, no estaría más que implicándose en injusticia. Porque su justicia debe ser saciada. Tú no puedes camuflarte o esconderte detrás de que un Dios de amor. Porque si Dios es amor, es porque odia el pecado. Si Dios es santo, es porque odia tu injusticia, tu maldad. Decía el pastor Paul Wasser que el peor atributo que él ve de Dios para su persona era que Dios es bueno. Y muchos alumnos dicen que se rieron de esto. ¿Por qué? Si Dios es bueno, ¿qué malo tiene esto? Tiene muchas implicaciones para nosotros, porque si Dios es bueno, ¿cómo va a estar con una persona tan mala como nosotros? Mis hermanos, Dios es ira, una ira santa y justa, que debe castigar la maldad del hombre. Debe hacerlo, porque si no se estaría negando a sí mismo. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos conocéis lo que dice, ¿verdad? Romanos 8:31. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y algunos de vosotros os habéis puesto a pensar en este verso al revés? ¿Algunos de vosotros habéis dicho, si Dios no está con el pecador, ¿quién está contra el pecador? Dios mismo. Dios mismo. Dios mismo está contra ti el día de hoy. Dios mismo está contra ti el día de hoy si estás alejado de Cristo. Así que quítate de tu mente esa errónea idea de que Dios es un Dios de amor y que al fin y al cabo te perdonará. Eso no es más que una mentira y un evangelio humanista para llenar iglesias. No es así, hermanos. Por eso, mis hermanos, yo quería traer este mensaje, porque creo que es una urgente necesidad. Que el día de hoy tú puedas
doblar tu rodilla delante de su misericordia, delante de su gracia, porque ciertamente el día de mañana la doblarás de todas formas, pero delante del furor de su ira. Ciertamente toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero el día de hoy aún puedes doblarla delante de su gracia y su misericordia. El Evangelio del Señor Jesucristo es una buena noticia cuando tú comprendes cuál es la mala noticia. ¿Qué buena noticia te pueden traer si no entiendes la mala noticia de la ira de Dios sobre ti? Cuando tú comprendes que estás bajo su ira, es que abrazas el Evangelio y entiendes por qué es una buena noticia. Porque Cristo pagó por tus pecados. Todos tus pecados fueron perdonados en Cristo. Todos, mis hermanos, compadeceremos delante del tribunal de Cristo y todos seremos hallados culpables. Pero si tú el día de hoy entregas tu vida a Cristo, tú no serás hallado culpable delante de Dios. Porque la justicia de Cristo y la vida de Cristo será aplicada a tu vida. Pero hay de aquellos que no han abrazado el Evangelio de nuestro Señor. Dice el libro de Hebreos que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y nuestro Señor Jesucristo cayó en las manos del Dios vivo por ti y por mí. Dobla tu rodilla el día de hoy delante de Él. Dobla tu rodilla delante de su gracia y su misericordia. Esto es una urgente necesidad para cada uno de nosotros que tal vez no nos hayamos arrepentido aún de nuestra maldad. Dobla tu rodilla, mis hermanos. Ahora vemos, mis hermanos, en el verso 4, la buena noticia. Pero Dios, dice el texto, aplicó en nosotros lo contrario a lo que merecíamos, por la gracia de Cristo. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Ya hemos visto lo que todos nosotros somos por naturaleza. Y creo que ninguno de nosotros podría negar esto, ¿verdad? No hace falta ser un analista político, social, para darnos cuenta cómo está la sociedad y cómo está el mundo a causa del pecado del hombre. Hemos visto lo que merecemos, que es la ira de Dios, la justa condenación de Dios. Ahora veremos lo que no merecemos, la gracia de Cristo, lo que somos por gracia. Pero Dios, comienza el verso 4 del capítulo 2 de Efesios, a explicarnos la gracia de Dios derramada sobre hombres muertos en delitos y pecados. Y seguramente alguno de vosotros, al escuchar pero Dios, os ha venido a la mente muchos ejemplos de las Escrituras con respecto a esta palabra, pero Dios. Yo tengo dos ejemplos que me encantan. Uno de ellos es el Salmo 130, cuando el salmista está hablando acerca del pecado del hombre, acerca de que el hombre o qué hombre podrá estar enfrente de Dios a causa de su pecado. Él concluye diciendo, pero Dios es perdonador. Luego vemos el ejemplo de Jonás, el profeta desobediente, ¿verdad? Que antes de arrepentirse, antes de volver a hacer su comisión de llevar el evangelio, prefiere morir ahogado, tirado por la borda de un barco. Y todos esperaríamos que Jonás muera, porque es lo que merece, ¿verdad? Pero ¿qué dice el capítulo 2 de Jonás? Pero Dios preparó un gran pez que salvase a Jonás. La gracia del Señor Jesucristo manifestándose una vez más en hombres que no lo merecen. Pablo nos explica por eso lo que nosotros somos por naturaleza, para que podamos gozarnos y celebrar aquella gracia que se ha manifestado en nosotros, así como se manifestó también en el profeta Jonás. Ahora en el verso 4 podemos aplicar lo mismo a nosotros, mis hermanos. Cuando nuestro panorama era devastador, cuando nuestra situación delante de Dios, de hijos de ira, y no podíamos hacer nada por nuestras manos, Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios tuvo misericordia de nosotros. Y esto es maravilloso. Esto debiera llevarte a gozarte en Dios y también a temblar. Porque como un Dios tan bueno, tan santo y tan justo pudo perdonarte a ti. Esto es lo maravilloso del Evangelio. Dios en su infinito amor decidió darnos vida, no por lo que somos, sino porque Cristo nos salvó. Dios, que ha sido gravemente ofendido por nuestros pecados, toma la iniciativa de perdonarnos sin que nosotros podamos hacer nada. Y no solamente nos da vida, sino que también nos libera de aquellas
cadenas que estábamos atados a este mundo, siguiendo su corriente. Dios nos resucita espiritualmente, nos hace pertenecer a su reino, nos lleva a amar su palabra y nos lleva a gozarnos en su iglesia. Cuando el Señor nos salva, todo empieza a ser bendiciones, hermanos, para nosotros. Empezamos a pertenecer a su reino y empezamos a gozarnos de la iglesia. Y todo esto por pura gracia, por puro amor, mis hermanos. Notemos cómo Pablo no solamente dice que Dios es misericordioso, sino que dice que Dios es rico en misericordia. No solamente nos perdona, nos da vida, nos hace pertenecer a su iglesia, sino que hace algo extraordinario. Nos une con su Hijo. Nos une con Cristo y nos hace sentar juntamente con Él en lugares celestiales. Cuando tú estabas arrastrándote por el barro de tu pecado, Dios te coge de la mano, te levanta, te une con su Hijo y te hace sentar en lugares celestiales. Esto es lo maravilloso del Padre rico en misericordia, mis hermanos. Nos hizo sentar juntamente con su Hijo. ¿Cuál o quién de nosotros hubiese merecido esto? ¿O quién de nosotros hubiese buscado esto? Si todos nos deleitábamos en nuestra maldad. Charles Spurgeon decía, cuando yo me acerqué al Señor Jesucristo, pensé que era un pecador. Pero ahora que llevo 40 años conociendo al Señor Jesucristo, me doy cuenta que soy más pecador de lo que pensaba. Porque todo es por gracia. Todo es por gracia, mis hermanos. Hasta aquí, mis hermanos, podemos ver todo lo que Dios hizo con respecto a nuestra salvación. Y aunque nosotros no podamos hacer nada para ganarla, la salvación tuvo un precio. La salvación es gratuita para nosotros, pero la salvación sí tuvo un precio costoso, que fue la vida del Hijo de Dios. ¿Os acordáis que les dije que la ira y la justicia de Dios deben ser saciadas? El Padre, que es rico en misericordia, proveyó la solución a este problema que teníamos. Por eso Él se llama Jehová Jireh, hermanos. No porque te va a proveer un coche nuevo, no porque te va a proveer una nueva casa, que Dios puede hacer estas cosas, indudablemente, sino porque Él proveyó al Cordero. Por eso Abraham llama Jehová Jireh. Proveyó la solución a nuestro problema. Cargó sobre los hombros de su propio Hijo nuestro pecado y su ira, para que nosotros en su resurrección podamos llevar sobre nuestros hombros, ya no nuestra culpa, sino su misericordia, ya no su ira, sino su gracia y su perdón. El Evangelio, a diferencia de otros mensajes que podemos oír en el mundo, donde nos ponen preceptos, donde nos ponen leyes a seguir, el Evangelio trata de lo que Dios ya ha hecho. Domingo tras domingo tú vienes a oír lo que Dios ya ha hecho por ti. No de lo que tú puedas hacer por Dios. Porque como dije hace un momento, Dios no nos necesita, hermano. Dios no nos necesita a ninguno de los que estamos aquí. Si tú decides callar y no proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las piedras hablarán en tu lugar. Dios no nos necesita a nosotros, mis hermanos. Y esto también es chocante para la sociedad. El oír, cállate, escucha y cree. Esto es el Evangelio. Lo que Dios hizo por nosotros. Él fue el que proveyó la solución. Él fue el que nos perdonó. Él fue el que nos salvó. La gracia de Dios, mis hermanos, comienza en Dios mismo, no en una decisión nuestra. Tal vez tú el día de hoy te digas, no, yo tomé una decisión por Cristo. Y puede ser verdad, pero porque primeramente Dios actuó en tu corazón. Porque tú estabas muerto en tus delitos y tus pecados. No anhelabas, no deseabas, no le buscabas a Él. Dios proveyó la solución en Cristo, una solución eficaz al problema, porque en aquella cruz, mis hermanos, la justicia de Dios y el amor de Dios se unieron en Cristo. Su justicia fue saciada y su amor fue manifestado. Para que la justicia perfecta de Cristo, para que la vida perfecta de Cristo la puedas hacer tuya el día de hoy. Y esto es tan maravilloso que el mismo apóstol Juan dice en su Evangelio, el capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo. El apóstol Juan se maravilla de ese amor, como se está maravillando aquí Pablo, y dice, ¿cómo nos pudo amar? ¿Cómo pudo amarnos Dios a nosotros? Mis hermanos, el problema no es que Dios sea amor, porque Dios es la fuente del amor. El problema no es que Dios sea justo,
porque Él es la fuente de la justicia. El problema que muchas veces encontramos es que ese amor nos haya alcanzado a nosotros. Dios es amor, hermanos. Pero lo sorprendente y lo maravilloso es que ese amor te haya alcanzado a ti. Por eso Juan dice, de tal manera Dios nos amó. De tal manera Dios nos amó, el Padre rico en misericordia. Debe maravillarte esto, hermano. Debe maravillarte que el amor de Dios te haya alcanzado siendo lo que tú eres. Y como dije hace un momento, el día de hoy puedes aún doblar tu rodilla delante del Señor. Me gusta citar mucho a Charles Spurgeon, el príncipe de los pecadores, pero él dijo en un sermón en cierta ocasión, llevo muchos años en el Evangelio y en todo este tiempo no conozco a nadie que haya ido a los pies de Cristo y éste le haya echado fuera. Si el día de hoy tú reconoces que eres contado entre aquellos que andan muertos en sus delitos y sus pecados, si el día de hoy tú reconoces que estás en una tremenda necesidad delante del Dios santo y justo, ven a los pies de Cristo. Corre al trono de la gracia, porque en aquella vieja y rugosa cruz donde colgó nuestro Señor en propiciación por nuestros pecados, 2000 años después sigue salvando y sigue cambiando la naturaleza del pecador. Y el mismo Pablo dirá al respecto de esto en 2 Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La salvación es solo por gracia para el pecador, aunque tuvo un precio bastante alto, la muerte del Hijo de Dios. La salvación no se alcanza por nuestras obras, pero sí por las obras de Cristo. Y todo esto hizo Dios por una razón, para la alabanza de su gloria, para manifestar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia y de su bondad. Cuando tu vida, mi hermano, es transformada por el Evangelio, tú eres un testimonio vivo de aquella gracia inesperada, inmerecida, pero manifestada. Nosotros vivimos, o somos, mejor dicho, testigos de esa gracia que cada día nos va transformando de gloria en gloria hasta un día poder llegar a ser la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Vemos diariamente en nuestra vida, mis hermanos, esos destellos de gracia que son grandes, insondables e infinitos. Somos testimonios vivos al mundo entero de aquella gracia y bondad invisible y desconocida para ellos a través de nuestras vidas transformadas. Porque puede ser que tú estés también en este lugar diciendo, sí, yo soy un pecador por naturaleza y sí, yo corrí a los pies de Cristo, pero tu vida no ha cambiado en nada. Tu vida no ha cambiado en nada. Dios te salvó, si realmente te salvó, para manifestar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia y de su bondad. Tu vida debe ser transformada y tu vida debe dar testimonio de aquella gracia y bondad invisible para los hombres pecadores, pero manifestada a través de tu vida transformada. Si no eres testigo de esto, hermanos, en el mundo, ¿qué Dios te salvó? Si sigues viviendo tu vida como la vivías antes de supuestamente ir a los pies de Cristo, ¿de qué te salvó Cristo? Si realmente Dios te salvó a través de su Hijo, tu vida es un testimonio de su riqueza en gracia y en bondad para todo aquel que te rodea. Somos testimonio también vivo de nuestro Dios a través de nuestras buenas obras. Había una frase que acuñaron los reformadores que me encanta y dice, solo la fe es un don de Dios que trae salvación, pero la fe que trae salvación nunca está sola. Y esto nos lleva a nuestro último punto, la gracia eficaz de Dios. El Evangelio trae al hombre salvación, perdón y libertad, pero no es su único objetivo, porque cuando la gracia de Dios se manifiesta verdaderamente en ti, esto te lleva a disfrutar, a glorificar a Dios para siempre, y una de las maneras de glorificarle mediante nuestras obras. Una manera de glorificar a Dios es mediante nuestras obras que dan testimonio de nuestra salvación. Tus obras no te dan salvación, pero tus obras son la consecuencia de tu salvación. ¿Qué obras estás haciendo, hermanos? ¿Qué obras de arrepentimiento estás haciendo? Yo te hago esta pregunta.
asistes domingo tras domingo a esta iglesia, donde se predica la palabra de Dios, donde se te exhorta al arrepentimiento, te crees cristiano, pero no tienes ninguna obra, podríamos dudar acerca de tu salvación. Podríamos tener la libertad de dudar. La fe que trae salvación trae obras. Tus obras no te salvan, pero son consecuencias de tu salvación. Efesios capítulo 4 nos dice que nuestro andar en buenas obras es con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Andar en buenas obras es poner tu vida al servicio del avance del reino de Dios. Tus prioridades han cambiado, tus deseos han cambiado, tus metas han cambiado, porque buscas constantemente glorificar a Dios, honrar a tu Padre, anunciar a Jesucristo y vivir según como te guía el Espíritu de Dios. Pones tu vida al servicio del avance del reino de Dios, que es su iglesia. Hermanos, yo vengo de una iglesia muy pequeña, la verdad. Y aún siendo muy pequeños en números, tenemos una gran necesidad de hombres y mujeres fieles al Evangelio, que se levanten y pongan su vida al servicio del Señor. No me quiero ni imaginar la necesidad que tendréis aquí de hombres fieles y mujeres fieles que pongan su vida al servicio de la iglesia. Por tanto, mis hermanos, si nosotros hemos sido salvados por Dios, hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, ponemos nuestra vida al servicio de la iglesia, ponemos nuestra vida al servicio del avance del reino de Dios. Porque dice el capítulo 4 también que Cristo subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres para ponerlos al servicio de su iglesia. Y en Romanos capítulo 12 nos habla acerca de estos dones. Vamos al capítulo 12 de Romanos, hermanos, acompañadme por favor. Del versículo 7 al 18. Y con esto vamos a terminar. Dice la segunda parte del capítulo 7. El de servicio en servir, del versículo 7, perdón. De servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con humildad. No seáis sabios en vuestra opinión, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Déjame preguntarte, ¿te he descrito? ¿Te he descrito a ti? Si no es así, hermanos, ¿cómo harás a partir de mañana para poner tu vida al servicio del Señor? ¿Cómo harás para que el mundo vea a través de tu vida transformada que realmente la abundante riqueza de su gracia y de su amor ha sido manifestada en ti? Tal vez no todos los que estamos aquí nos graduaremos en un seminario teológico, pero hay muchas maneras de servir al Señor. Hay muchas maneras de poner nuestra vida delante de Él. El de servicio, que sirva. ¿Cuántos de vosotros sabéis que esta iglesia no funcionaría si no estuvieran los que sirven? ¿Verdad? No solamente servimos al Señor desde el púlpito, hermanos. Lo servimos desde muchos lugares de la iglesia. Yo los exhorto a que os acerquéis a vuestros pastores y preguntar, ¿en qué puedo ayudar? O que los aconsejen cuál es el don que el Señor les ha dado. Porque cada uno de nosotros tenemos un don, hermano. Sea grande, sea pequeño. Y si tú ves que tu don es pequeño, no te sientas triste, hermano. Al contrario, gózate, porque aunque tu don sea pequeño, te lo ha dado Cristo mismo. Te lo ha dado Cristo. Y debes ponerlo al servicio de la iglesia triunfante de nuestro Señor. Debes ponerlo a su servicio. Trabaja, hermano, por la gloria de Dios. Trabaja por
que esta iglesia ya no pueda estar en este lugar y tengan que mudarse a otro lugar más grande. Decía un prisionero en el Reino Unido cuando un hombre se le acercó para predicarle el evangelio antes de ser colgado en la horca y le dijo: mira, si tu evangelio fuera verdad y si el infierno existiera y si en Cristo hubiera gracia y perdón de pecados, yo predicaría por todo el Reino Unido, aunque el Reino Unido estuviera cubierto de cristales rotos, con tal de que la gente se salvase, si eso fuera verdad. Mis hermanos, si este evangelio te ha salvado de tu muerte en delitos y pecados, si este evangelio te ha librado de la ira de Dios, ¿tienes una urgente necesidad de compartirlo? ¿Tienes una urgente necesidad de anunciar estas buenas nuevas de salvación? Mis hermanos, yo sé que vivimos en un contexto en España muy complicado. Yo soy boliviano y ahí en Bolivia es muy fácil salir por las calles a predicar el evangelio y la gente recibe el evangelio. Pero cuando intentamos hacer esto en Valencia, la policía nos corría de las plazas. Sé que es muy difícil compartir el evangelio aquí en España, pero hay un método muy eficaz para poder compartir el evangelio verdaderamente, y es orar para que el Señor prepare esas citas divinas para poder compartir de Él. El evangelio personal, mis hermanos, hará mucho en esta sociedad. Sal por la calle a gritar que Cristo los ama y que Cristo perdona sus pecados y te tomarán como un loco. Pero ¿qué de aquel amigo que es tu mejor amigo, pero no sabe siquiera que tú eres cristiano? No ha oído acerca de la salvación, no ha oído acerca de la maravillosa gracia del Señor y no ha oído de su tremenda necesidad de huir de la ira venidera. Compartir el evangelio es una obra para glorificar a nuestro Señor, hermanos. Estamos en una urgente necesidad. Tantos jóvenes se pierden, tantos matrimonios se destruyen, buscando soluciones en los psicólogos, en la educación, en un mejor trabajo, cuando la solución a su problema es Cristo y tú los tienes ahí a mano para compartirles y callas. Dios nos pedirá cuenta de todo esto de algún día. Dios nos pedirá cuenta por no haber compartido el evangelio. Tal vez tu temor de no compartir el evangelio es porque ni siquiera te puedes explicar a ti mismo qué es el evangelio. Y eso también es una negligencia muy grave. Yo conozco muchos jóvenes que su temor es este. Pregúntale qué es la propiciación, qué significó la cruz de Cristo. Y solo te pueden responder: amor. Tienes que ser diligente en estudiar la palabra. ¿Quieres que el Espíritu de Dios te recuerde todas las palabras de tu Maestro? Estudia la palabra. ¿Quieres que el Espíritu de Dios hable en lugar tuyo cuando compartes el evangelio? Sumérgete en la oración de tu Señor. Hagamos obras de justicia, hermano. Manifestemos a través de nuestras obras que la gracia y la misericordia de nuestro Señor nos ha salvado, nos ha alcanzado. Caminemos confiadamente que por su gracia y su misericordia algún día le veremos cara a cara. Pero aquí y ahora trabajemos arduamente para poder decir, igual que Pablo, que su gracia derramada sobre nosotros no ha sido en vano. Mi anhelo es este, hermano, que tú puedas decir lo mismo que Pablo. La gracia del Señor Jesucristo ha sido derramada sobre mi vida y ciertamente no ha sido en vano. Amén. Vamos a orar.